Hola amiguitos, en esta ocasión vamos a resolver este ejercicio de cinemática rectilínea. A ver, comencemos, ¿ya? Dice, la aceleración de una partícula se define mediante la relación y aquí me dan una aceleración que curiosamente está en función de la velocidad. Ya hemos visto en otros problemas cuando está en función de la posición, ¿no? Ahora está en función de la velocidad. ¿Cómo se resolverá? Dice, además, ¿no? Donde a se expresa en metros por segundo al cuadrado, como debe ser para la aceleración, y la velocidad en metros por segundo. Si se sabe que cuando t vale 0, la velocidad es de 40 metros por segundo. Ah, ya tenemos un dato. Dice que para el instante 0, la velocidad es igual a 40 metros por segundo. Ya está. Muy bien, pregunta A. Debemos hallar la distancia que recorrerá la partícula antes de quedar en reposo. Obviamente desde la situación inicial. Va a comenzar en un momento y se va a detener en un momento posterior. Me está pidiendo cuál es la distancia recorrida. Ya, muy bien. Entonces comencemos a resolver esto. Para hallar la distancia recorrida, sí o sí debo conocer la posición. Porque recuerda que conociendo la posición podemos hallar los desplazamientos y para la distancia recorrida sumamos los valores de los desplazamientos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces comencemos rápidamente. Vamos a hallar la posición a partir de este dato que es el único que tenemos. Nosotros sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, ¿cierto? Y en este caso esto es menos 0,8 b. Ya, de aquí podemos acomodar un poquito. Te das cuenta que de aquí podemos pasar este v a dividir y este ddt al otro lado a multiplicar, menos 0,8 ddt. Ahora, ¿por qué lo hago de esa forma? Te preguntarás, ¿por qué este v lo he pasado aquí a dividir? Muy sencillo, la idea de que tú resuelvas una integral, porque es lo que vamos a hacer aquí, es que de un lado, digamos el lado derecho, solamente aparezca una variable, que en este caso es la velocidad, nada más. ¿Pueden aparecer números? Sí, pero debe aparecer solamente una variable, o sea, aquí no puede aparecer el tiempo, ¿de acuerdo? Y en el otro lado también aparezca la otra variable, pero solamente la otra variable, que no aparezca otra cantidad. En este caso solamente aparece t. Si yo dejaba el v acá, hubiese aparecido b por d de t. Ya, eso no me conviene para integrar, por eso este v lo pasé a dividir. Ahora sí, como aquí solamente está v y aquí solamente está t, esta cosita ya podemos integrar. Integramos por aquí y aquí aparece la constante de integración. ¿De acuerdo? Integrando por este lado, esta cosita, como tú bien sabes, es logaritmo neperiano de b. ¿Cierto? Ya lo hemos visto esta integral en los problemas anteriores. Ya, muy bien. Ahora, esta cosita de aquí es menos 0,8t. ¿Cierto? Si solamente aparece un numerito acompañado de d de t, el numerito por t. Más c. Listo. Pero yo quiero hallar la velocidad, ¿no? Porque lo que me interesa es básicamente la velocidad. Para eso debemos recordar. Recuerda lo que vimos del logaritmo. Si no recuerdas, aquí lo vamos a recordar. El logaritmo de a, logaritmo neperiano de a, es igual a b. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo la base del logaritmo neperiano, que es el número de Euler, e, y este e lo elevo a b, lo que voy a obtener es a. ¿De acuerdo? Utilizando este concepto vamos a obtener v. Ya, v va a ser aquí la velocidad, aquí. Ya, y esto es igual al número de Euler elevado a lo que está aquí al costado del igual, el resultado del logaritmo, que es esto, ¿no? Menos 0,8t más c. Listo. Solamente debemos hallar en este momento el valor de c y con eso ya tendría la velocidad en función del tiempo. ¿Listo? Pero para hallar justamente esta constante c, tengo un dato en la ecuación, perdón, en el problema. ¿Cuál es el dato que tenemos? El dato que tenemos es justamente el de acá, que la velocidad para el instante 0 es igual a 40. Muy bien, evaluemos entonces esta expresión para el instante 0. Mucho cuidado, no vayas a pensar que la velocidad es 0, no, lo que dice aquí es que la velocidad vale 40 para ese instante. O sea que en t igual 0 la velocidad es 40. Lo que es 0 es el tiempo, así es, el tiempo es 0 más c.
Y de ahí te das cuenta entonces que c, siendo esto 0, es el logaritmo neperiano de 40. Ya, y eso sí lo podemos hallar directamente con la calculadora, ¿no? Vamos a la calculadora, colocamos logaritmo neperiano, colocamos 40, cerramos el paréntesis, igual. 3,69, ¿de acuerdo? Dos decimales, 3,69. Y de esa forma ya tenemos la velocidad en función del tiempo. E a la menos 0,8t más 3,69 metros por segundo. Listo, chicos. Con eso tenemos la velocidad. Ahora sí podemos resolver o podemos continuar con lo que sigue del problemita, que es la pregunta A. A ver, vamos a continuar con la pregunta A. Esta nos dice que debemos hallar la distancia que recorrerá la partícula antes de quedar en reposo. Entonces, para averiguar cuál es la distancia que va a recorrer la partícula, debemos averiguar cómo es su posición. Entonces, partimos de ahí. Sabemos nosotros que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Pero la velocidad ya la conocemos, ¿no? Es e a la menos 0,8t más 3,69. Ya está. De aquí vamos a operar para poder hallar lo que necesitamos, que es la posición en función del tiempo. ¿De acuerdo? Ahí está. Básicamente esto tenemos que resolver. Obviamente vamos a tener que integrar y hallar la expresión para x. Recuerda que lo que vamos a obtener es x en función del tiempo. Ahora, esta es una integral de una exponencial. ¿Qué forma tiene la integral de una exponencial? Súper sencillo. Una exponencial de esta forma, por ejemplo, a por x más b, de manera general, ¿de acuerdo? Así. Ya, esta cosita, su integral, esta exponencial es igualita, no cambia, es exactamente la misma exponencial. Solamente que aquí abajo se coloca lo que acompaña aquí a la variable x, que es la variable de integración, a. Nada más. Esa es la integral, obviamente más la constante de integración, que no la voy a colocar por espacio. Entonces ahora integremos esto y según lo que tenemos acá, la exponencial aparece tal cual está. E a la menos 0,8t más 3,69, ¿cierto? Entre lo que acompaña a la variable de integración, en este caso menos 0,8, siempre con todo y signo, ¿ya? Menos 0,8 más la constante d. Listo, ya tenemos entonces la posición en función del tiempo. Ahora solamente debemos averiguar en qué momento la partícula quedará en reposo, o sea, cuando su velocidad es 0. Vamos a analizar eso, ¿de acuerdo? Cuando la velocidad es 0. Ya, cuando la velocidad es 0 significa que esta expresión de acá debe ser 0. O sea, esto es 0 y esto de aquí es e a la menos 0,8t más 3,69. Pero si tú recuerdas un poquito del curso de cálculo, la parte de funciones exponenciales, debes recordar que una exponencial, una potencia o un número elevado a alguna cantidad nunca es 0. O sea, por ejemplo, ¿no? 10 elevado a la x. ¿Para qué valor de x esto de acá se vuelve 0? No es posible, ¿cierto? Sin embargo, también por cálculo sabemos que hay una tendencia a un valor. Por ejemplo, analicémoslo así. Vamos a probar para diferentes valores de x. Por ejemplo, x a la 1. Ya, eso es x1, ¿no? Eso es 10, ¿cierto? Algo más grande, 5. Ah, ese es 10, así, ¿no? Bien grande el número, ¿cierto? A la 100. Wow, es un número inmenso, va a tener 100 ceros. ¿Te das cuenta de que conforme x se va haciendo más grande, el número también se va haciendo más grande? Por lo tanto,
cuando x tienda al infinito, entonces 10 a la x también tiende al infinito, ¿no? Porque se va haciendo más grande. Ahora veámoslo al revés. ¿Qué pasaría si x es pequeño? Es un número negativo. Por ejemplo, 10 a la menos 1. Eso es 0,1. Eso es pequeño. 10 a la menos 3. Eso es 0,001. Más pequeño aún. Imagínate 10 a la menos 10. ¡Wow! Eso es extremadamente pequeño, ¿no? Ahora imagínate 10 a la menos 100. Eso es aún más pequeño que lo anterior, ¿cierto? Te das cuenta que conforme x se hace más negativo, el número se hace más pequeño, o sea que tiende a 0. Entonces podemos afirmar lo siguiente, ¿no? Que si x tiende a menos infinito, números negativos, entonces 10 a la x tiende a 0, ¿correcto? Y justamente este concepto que está acá es el concepto que vamos a utilizar en esta situación, porque tenemos un e elevado a un numerito, el cual tiene que darte 0. O sea que va a haber una tendencia conforme lo que está aquí arriba tiende a menos infinito. ¿De acuerdo? Ya, como esto es un valor fijo, no importa este valor. El que importa es este valor que justamente depende de t. Esto debe tender a menos infinito, ¿correcto? De tal forma que si esto es menos infinito más un numerito constante, todo esto se vuelve menos infinito. Y e a la menos infinito podemos asumir que es 0, ¿no? Cualquier número elevado a menos infinito vale 0. Y la única forma de que esto se vuelva menos infinito es que t tienda al infinito, ¿correcto? Entonces podemos afirmar en este caso que cuando el tiempo sea muy grande, la velocidad será 0. Ya, una observación con respecto del infinito en lo que es física y en lo que es matemática, ¿no? En matemática el infinito se asume que es un número muy grande, inconmensurable, se le dice, extremadamente grande, tan grande que no lo puedes imaginar porque es extremadamente grande. Ya, pero en física no es así. En física, algunas cantidades que para nosotros parecen pequeñas son grandes. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos calculando, estamos midiendo, mejor dicho, los segundos. Ya, un día, ¿cuánto tiene en segundos? Un día tiene 3600 segundos, que corresponde a una hora por 24. Te das cuenta que esta cantidad de segundos comparado con un segundo podemos asumir que es infinito, ¿cierto? Porque son demasiados segundos comparados con uno. Ya, a eso se refiere el infinito en física. No es un infinito tal que sea una cantidad inconmensurable, sino que es una cantidad grande comparada con una unidad base, como en este caso, ¿no? Si estamos trabajando en segundos, de repente este tiempo que tiene el infinito, de repente, por decir un valor, puede ser 5 millones de segundos. Comparado con un segundo, se podría decir que es muy grande, infinito. ¿De acuerdo? Esa es la idea en física del infinito. No es un infinito como en matemática, sino que es una cantidad muy grande comparada con una cantidad con la cual estás trabajando, que es en este caso un segundo. Ya, listo. Entonces ahora, con base a esto, vamos a hallar la distancia que recorrerá la partícula antes de quedar en reposo. En este caso, como no hay un cambio en el movimiento, porque te das cuenta que la partícula empieza con 40 metros por segundo y luego de mucho tiempo, cuando t tiende al infinito, se detiene, ¿cierto? Ya, ese mucho tiempo implica que va a pasar un montón de tiempo y ya no va a poder cambiar el sentido de su movimiento. En ese caso, como no cambia el sentido de su movimiento, la distancia recorrida, vamos a llamarle d, la podemos hallar simplemente como el valor del desplazamiento, que sería la posición en el infinito o luego de mucho tiempo, menos la posición en 0, ¿de acuerdo? Que es la posición inicial. Le coloco valor absoluto porque podría ser un desplazamiento negativo.
¿De acuerdo? Recuerda que distancia recorrida simplemente es longitud, no tiene signo. Ya, muy bien. Ahora vamos a determinar esto. Ahora te preguntarás, ¿no? Pero no conozco D. No es necesario, mira. Vamos a evaluar esto en el infinito, ¿de acuerdo? Me va a quedar así, ¿no? E a la menos 0,8 por infinito. Recuerda que eso de evaluar en el infinito es un decir también, ¿no? Dado que en realidad no estamos evaluando en el infinito, sino que estamos considerando que ha transcurrido bastante tiempo. Aquí menos 0,8 más d. Esta primera parte corresponde a x en el infinito. Le voy a colocar paréntesis, ¿ya? Menos, y ahora por aquí, es x pero evaluado en 0, quedando así, ¿no? E a la menos 0,8 por 0 más 3,69, todo esto entre menos 0,8 más d. Y aquí está justamente porque te mencioné que no iba a ser necesario calcular d. Lo que pasa es que cuando tú vas a calcular desplazamientos, no es necesario esta parte que depende del tiempo que sea conocida, dado que al momento de restar se va a cancelar. Mira, acá sale más d y aquí es menos d, se cancela, ¿cierto? Al final, ¿qué cosa es lo que vamos a obtener? Ya, primero, esta expresión de acá tú sabes que vale 0, porque es la misma expresión que está por acá cuando t tiende al infinito. Esto vale 0, por lo tanto esta parte va a ser simplemente d, que restado con este d se vuelve 0, ¿no? Solamente va a quedar entonces esta parte de acá, que es el valor absoluto de menos, que está por acá, e a la, esto de acá vale 0, 3,69. 3,69 entre menos 0,8, menos 0,8. Y listo, esa es la distancia recorrida. Y en este caso sale positivo, ¿no? Porque menos con menos se cancelan y quedaría simplemente esta parte. Igual, como está el valor absoluto, igual debe ser el positivo, ¿no? Ya vamos entonces a calcular esa distancia, calculadora nada más por acá. A ver, en el numerador debe aparecer E. Para colocar E, recuerda, Shift y esta de acá. Ahí está E. A la 3,69 entre 0,8. Ya, y eso es aproximadamente 50,06. Esa es la distancia que recorre entonces hasta que se detiene. Recorre 50,06 metros, ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos entonces con la siguiente pregunta. Esta pregunta es el tiempo requerido para que la partícula quede en reposo. Ya, esa pregunta la hemos respondido, ¿no? El tiempo requerido es cuando t tiende al infinito, ¿cierto? Se requiere bastante tiempo como para que esta parte de aquí sea muy, pero muy negativa y de esa forma la velocidad se vuelva cero, ¿no? La tendencia, ¿cierto? Ya, la pregunta B entonces ya está respondida. Vamos con la pregunta C. Dice así. Debemos averiguar el tiempo requerido para que la velocidad de la partícula se reduzca a 50% de su valor inicial. A ver, me dicen esto, ¿no? Debemos saber o averiguar cuánto tiempo tiene que transcurrir desde el inicio para que la velocidad sea el 50% de su velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? La velocidad inicial, que es en t igual 0, es 40. O sea, el 50% de 40. Usando la calculadora te das cuenta que eso es 20. O sea que me está preguntando en qué momento la velocidad es de 20 metros por segundo. Recuerda que esto es 50 entre 100, ¿no? Por si acaso nada más 50% es 50 entre 100. ¿De acuerdo? Por 40. Puedes comprobar que eso sale 20. Ahora, la velocidad tiene esta forma. Escribimos por acá e a la menos 0,8t más 3,69 y esto es igual a 20. Listo. Debemos hallar el tiempo. Para hallar el tiempo vamos a tomar logaritmo neperiano a ambos lados. O sea, por aquí yo tomo el logaritmo neperiano de esta cosita, menos 0,8t más 3,69. Y por aquí tomo el logaritmo neperiano de 20. Ahora te preguntarás, ¿no? Pero ¿por qué hacemos eso si quiero lo que está aquí arriba? Lo que ocurre es que ahora voy a aplicar una propiedad de logaritmos. La propiedad dice así.
Si yo tengo un logaritmo de a elevado a la x, este logaritmo de aquí es x por el logaritmo de a. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que este x, que es lo que está aquí elevando a la potencia, se puede retirar o se puede sacar del logaritmo, quedando solamente la base y el x quedando afuera. Eso es lo que vamos a hacer acá, aplicando esta propiedad. Esto sería a, quedaría dentro y esto sería el x. Entonces afuera va a ser menos 0,8t más 3,69. ¿De acuerdo? Esto sería el x, ¿no? Quedando aquí logaritmo neperiano de e y esta cosita es logaritmo de 20. Ahora, este logaritmo neperiano de e, si deseas, puedes usar la calculadora, pero te comento que este logaritmo neperiano de e es igual a 1. Igual lo vamos a comprobar y seguramente recuerdas un poquito de tus cursos de cálculo, que como es la base del logaritmo neperiano, el número e, esto vale 1. Es como cuando tú colocas logaritmo de 10, ¿no? En base 10, esto vale 1, ¿cierto? Porque es la base. Por si acaso vamos a colocarlo en la calculadora en caso de que tengas dudas. Vamos a colocar logaritmo neperiano de e. Ahora, el e solito está aquí abajito. Mira, presionas aquí alfa y aquí está el e solito, sin nada. ¿De acuerdo? Ya, y eso me va a dar 1. Ahí está, ¿no? Por eso esta afirmación de acá. Muy bien, entonces como esto vale 1, básicamente ya salió, ¿no? Porque ahora aquí tenemos menos 0,8t más 3,69 y esto es igual al logaritmo neperiano de 20. De aquí podemos despejar t. Ya recuerda que esto es álgebra nada más. Despejamos t de la siguiente forma. Mira, t será igual a. Este t pasa por este lado quedando 3,69 menos logaritmo neperiano de 20 entre 0,8. De ahí tenemos el valor de t. Recuerda que esto es álgebra nada más, ya te quedaría como tareita comprobar eso, ¿de acuerdo? A ver, operamos. 3.69, 69 y 69, ¿qué pasa? Se ha cruzado creo, ya. Menos logaritmo neperiano de 20, correcto, entre 0.8. Uy, ¿qué pasó? 0.8, ya está, ¿no? Es la misma expresión que está acá. Y eso me da 0,868 podemos colocarle. 0,868 segundos. O sea que tiene que transcurrir desde el momento inicial 0,868 segundos para que su velocidad se reduzca al 50% de su velocidad inicial. O sea, para que sea 20. ¿De acuerdo? Y esa es entonces la respuesta a la pregunta C. Solamente me pide en qué momento ocurre. Y listo, chicos, con eso entonces hemos terminado este problemita. Nos vemos, chicos, hasta luego, chao, chao, se cuidan.